interpretando este algoritmo para definir el máximo o mínimo. La segunda derivada también la vas a igualar a 0, pero para determinar tus puntos de inflexión. ¿Está bien? Esto de aquí ya es solamente visual, eso va a salir del gráfico. Ya. Ahora, ya no sé si decírtelo por enésima más un veces más, porque acuérdense que cuando han tenido su examen, muchas de las preguntas de 4 puntos se le ha reducido a 2, porque cuando resuelves tu ecuación acá, a ver, 3x cuadrado igual a 3, ¿sí o no? O sea, x cuadrado sería, y luego ustedes solamente trabajan con el valor 1. Más o menos 1. Ah, ¿cuántos puntos han perdido así entre la segunda y tercera práctica? No, pero es que se supone, ¿sí o no? Creo que se pasó. Entonces, no olvides todos los valores posibles. Por ejemplo, no sé si a ustedes les tocó, creo, o no. Aquí en esta ecuación, algunos han hecho esto. Y vale 8. No simplifique. Mejor pásenlo a restar y luego factorice para que se dé cuenta. Porque si no, otra vez te vas a equivocar y otra vez, ya te he dicho, en el examen final sí debo ser minucioso en la corrección. Ya. Si x es 1 o menos 1, entonces, ya. Ese es el primer paso, ¿sí o no? ¿Qué vas a hacer luego? ¿Otra vez factorizar? ¿O sigues ese secuencia? Vamos a hallar la segunda derivada. La segunda derivada sería 6x. Ahí queda, no he dicho que lo iguales a 0 todavía. Tengo que evaluar los puntos críticos. Vamos a evaluar con los puntos críticos. Entonces, Más menos 6. Vamos despacio, tranquilito. Con x menos 1, la segunda derivada evaluada en menos 1 me da el valor menos 6. ¿Eso qué me indicaría? Cuando evalúas la segunda derivada es donde tú vas a decidir si es un máximo o un mínimo. ¿De qué estaríamos hablando entonces? De un máximo. Cuando la segunda derivada la has evaluado en este valor crítico y el resultado es mayor que 0, es un mínimo. Y cuando es menor que 0 el resultado, Máximo. entonces aquí hablamos de que va a existir un máximo. Pero tú no tienes el valor máximo todavía porque solo tienes una coordenada. Entonces aquí necesitas evaluar f de menos 1. Ojo, f, no estoy diciendo la derivada, la función. ¿Cuánto vale f de menos 1? 4. 4. Si reemplazamos menos 1, va a quedar con 4. O sea, el punto máximo va a estar ubicado en menos 1, 4. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, si x vale 1, recuerda que este proceso va a ser repetitivo. Si tienes 20 puntos críticos, pues con los 20 tienes que trabajar. Ahora, la segunda derivada evaluada en 1, eso sería 6. ¿de qué hablamos ahora entonces? De un mínimo. El mínimo, pero me falta hallar f de 1, ¿sí o no? ¿Cuánto sería f de 1? 0. 0. Entonces el mínimo existiría en el punto 1, 0. Luego de esto, ¿qué va? La inflexión. ¿Qué vamos a hacer para hallar los puntos de inflexión? Igualar la segunda derivada a 0. La segunda derivada, que ya lo tienes determinado por aquí, esta segunda derivada se iguala a 0. Entonces, 6x igual a 0 me indica de que x solamente puede ser 0. Esta ecuación
opción no tiene otra solución. Y ahora me faltaría f de 0, ¿no? F de 0 sería 2. 2. Entonces quiere decir que la inflexión que vamos a tener estaría en el punto 0,2. Para graficar una función, tú tendrías que buscar los interceptos con el eje X, con el eje Y y todo eso. Si la pregunta de examen exige, ¿no? ¿Sabe qué? Da la función, grafique la función identificando los interceptos, los extremos relativos, los puntos de inflexión, tienes que hacer todo el proceso. Si solamente te dice grafica identificando los extremos relativos, pues no estamos obligados a encontrar los intersectos. ¿Está bien? Tú respondes tal como la pregunta te lo indica. Si dice solamente calcular los máximos y mínimos, la gráfica no es una exigencia. Por ahí, o sea, la sacarías un poco barata, pero no te pediría la gráfica. Nosotros sí lo estamos haciendo para poder ir viendo todo el mundo. A ver, valor máximo en -1, 4. Aquí tenemos un máximo. Si tenemos un punto máximo, un máximo relativo, recuerda que la curvatura tiene que ir hacia abajo, se supone que es el máximo, o sea, no. Y tenemos un mínimo en el punto 1, 0. Podría ser aquí. ¿Está bien? 1, 0. Y si es mínimo, la curvatura tendría que ser hacia arriba. Mira, con eso ya te está dando una idea, ¿sí o no? En algún momento la curva tiene que cambiar de tendencia en este lado, ¿no? Y bueno, curiosamente ya hemos determinado ese punto de inflexión, el 0.2. Entonces quiere decir que aquí la curvatura es más o menos así, hasta aquí, luego cambia, sube, por acá. Ya es un esbozo de la gráfica. Ahora, de repente alguien dice, ¿y por qué estás seguro de que se va hacia arriba? ¿Por qué no puede volver a caer? Muy simple. Si volviera a caer, a intersectar al eje X, tendría otro intersecto más. Ya tú dirías, ¿por qué es una función cúbica? Debe tener 3 intersectos. No. Si la función es de grado n, puede tener hasta n intersectos. No quiere decir que si es cúbica tiene que haber 3 exactamente. Puede haber hasta 3. Y lo que tendría que haberse dado, ¿qué cosa es? Que eso de ahí lo igualemos a 0 y con Ruffini tratemos nosotros de encontrar los intersectos. Por eso te digo, o sea, de seguro la pregunta no va a ser que hagas todo eso. Pero, o sea, sería lo nuestro. Otra opción para criticar esta parte, ¿cuál sería? Que si esto cambiara, o sea, si por decir tú pensaras, sí, tiene que haber un intersecto más, está bien, pero tendría que haber otro extremo relativo, ¿sí o no? Porque tendría que haber curva, tendría que haber otra inflexión, y no tenemos más puntos. Entonces, no se puede dar. Y otra forma de justificar es tomar valores 1.7, 1.8, y en la tabulación vamos a observar que este es creciente nada más. Entonces, ahí dejamos esa parte, ¿no? Al criterio de ustedes. Claro, o sea, ya se podría hacer. Mientras que tengas ya los puntos de inflexión y los extremos relativos, ya más o menos te das cuenta de cómo va a tirar la gráfica. Lo que viene hacia los costados no es tan relevante. Salvo que, como les decía, salvo que la pregunta fuera identificar pues todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta pregunta sí tendríamos que hallarlo todo porque ahí sí es función racional. En las polinómicas, ¿dime? ¿Vamos a hacer eso? Sí, sí. En las polinómicas quizás es más fácil darse cuenta de todas estas curvaturas. Por ejemplo, esta es una cúbica, una de grado 4 de repente va a tener más curvas, ¿no? Una
una de grado 5 también de repente va a tener más curvaturas, pero también hay funciones que no van a seguir la secuencia que nos podamos tal vez imaginar al ver una de tercer, de cuarto, de quinto grado. Avanzamos.